La mujer que subestimaron mi hija me llevó a una reunión con inversores árabes, pero les dijo en su idioma, no miren los harapos de mi madre. Solo es una vieja inútil. Sonreí y respondí con fluidez, algunas personas no valoran lo que tienen. Mi hija se puso blanca como un fantasma. Pero cuando el jeque, que estaba de espaldas, se giró lentamente y se dio cuenta de quién era yo, besó el dobladillo de mi vestido e hizo algo que nadie esperaba. Me alegra tenerla aquí. Siga mi historia hasta el final y comente desde qué ciudad la está viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Evelyn, y a mis 63 años, pensé que había visto suficientes crueldades en la vida como para estar preparada para cualquier cosa. Me equivocaba. Nada podría haberme preparado para el momento en que mi propia hija miró a una sala llena de distinguidos inversores árabes y pronunció palabras que cortaron más profundo que cualquier hoja, no miren los harapos de mi madre. Solo es una vieja inútil. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veneno, pronunciadas en árabe con el desdén casual con el que uno podría hablar del clima. Zadey pensó que yo no podía entenderla. Siempre había asumido que su madre, la mujer que la había criado sola durante 25 años, no era más que una jubilada ignorante que pasaba sus días viendo la televisión y cuidando un pequeño jardín. Estaba allí, en la sala de conferencias con suelo de mármol de la Meridian Tower, vestida con mi mejor traje azul marino, aquel que había planchado cuidadosamente esa mañana, con la esperanza de causar una buena impresión. Mis manos temblaban ligeramente mientras apretaba mi gastado bolso de cuero, el mismo que había llevado durante casi una década. Para cualquiera que me mirara, supongo que parecía exactamente como Zadey me había descrito, una anciana fuera de lugar entre ejecutivos pulidos e inversores adinerados. La reunión había sido idea de Zadey. Como fundadora de lo que ella llamaba orgullosamente una empresa de consultoría boutique, llevaba meses cortejando a estos inversores en particular. El trato, me había explicado durante la cena hace 3 semanas, podría asegurarle el futuro de por vida, $20 millones en financiación para su negocio de consultoría tecnológica, con promesas de expansión en el mercado de Oriente Medio. Quiero que estés allí, mamá, me había dicho, aunque su tono sugería obligación más que deseo. Demuestra valores familiares. Estos empresarios árabes aprecian eso. Había aceptado, por supuesto, a pesar de nuestra tensa relación. A pesar de los años de sutil condescendencia y la vergüenza apenas disimulada que sentía por mi modesto estilo de vida, seguía siendo mi hija. Cuando tu hijo te pide apoyo, apareces. Pero al estar allí, mientras pronunciaba esas palabras en árabe, describiéndome como restos inútiles que debían ser ignorados, sentí que algo dentro de mí se rompía. No solo mi corazón, que había sido roto y remendado tantas veces a lo largo de los años, esto era algo más profundo. Era el último hilo de esperanza de que, quizás, algún día, Zadey pudiera verme como algo más que una carga. El inversor principal, un hombre a quien Zadey había presentado como el jeque Hassan al-Rashid, estaba de espaldas a nosotros, contemplando el horizonte de la ciudad a través de los ventanales de suelo a techo. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 40 años, con el porte de alguien acostumbrado a mandar. Otros 2 hombres lo flanqueaban, sus trajes caros y su postura cuidadosa los marcaban como sus asesores o asociados. Zadey continuó su presentación, con la voz brillante de una falsa confianza. Como pueden ver en nuestras proyecciones, estamos posicionados para dominar los mercados emergentes en los que ustedes están interesados. Nuestros algoritmos pueden procesar flujos de datos en tiempo real, proporcionando información que las empresas tradicionales simplemente no pueden igualar. Señaló con entusiasmo los gráficos que se mostraban en la pantalla montada en la pared, números y gráficas que sabía que ella había preparado durante semanas. Mi hija era brillante. Siempre lo había sabido, se había graduado summa cum laude en Stanford, había construido su negocio desde cero y había dado conferencias en todo el mundo. Pero la brillantez, había aprendido, no es lo mismo que la sabiduría. Uno de los asesores del jeque susurró algo en árabe, y entendí cada palabra. La anciana parece incómoda. Quizás deberíamos pedirle que espere afuera. Fue entonces cuando algo se agitó dentro de mí, algo que pensé que había enterrado hace décadas. Aquella parte de mí que una vez había entrado en salas donde hombres poderosos tomaban decisiones que afectaban la vida de millones, la parte que había aprendido a hablar no solo con palabras, sino con presencia. Di un paso adelante, con la voz clara y firme mientras respondía en árabe fluido, algunas personas no valoran lo que tienen.
El efecto fue inmediato y eléctrico. El rostro de Thaddeus se puso completamente blanco y su boca se abrió por la sorpresa. Los asesores se enderezaron y la sorpresa apareció en sus expresiones cuidadosamente controladas, pero fue la reacción del jeque Hassan lo que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Se giró lentamente, como si hubiera escuchado una voz desde más allá de la tumba. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi cómo el reconocimiento amanecía en sus rasgos como la salida del sol. Su rostro se transformó de un interés comercial cortés a algo parecido a la reverencia. No puede ser, susurró, también en árabe, con una voz apenas audible. Sonreí, la misma sonrisa diplomática que había perfeccionado en innumerables negociaciones, en salas donde la palabra equivocada podía significar guerra o paz. Hola, Hassan. ¿Has crecido? Las manos del jeque temblaron mientras las elevaba a su corazón en un gesto tradicional de respeto. Entonces, para sorpresa absoluta de todos, este hombre poderoso, que controlaba miles de millones de dólares e influía en gobiernos de todo Oriente Medio, cayó de rodillas y besó el dobladillo de mi vestido azul marino. Mi señora, dijo, con la voz cargada de emoción. La salvadora de mi familia. Thaddeus emitió un sonido ahogado, retrocediendo hasta chocar con la mesa de conferencias. Su maquillaje perfectamente aplicado no pudo ocultar la confusión y el creciente horror en su rostro mientras observaba a su vieja madre inútil ser venerada como a la realeza por el mismo hombre al que ella intentaba impresionar. No entiendo, tartamudeó, volviendo al inglés. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Cómo se conocen? El jeque Hassan se levantó con elegancia, sin apartar los ojos de mi rostro. Cuando habló, su inglés tenía acento, pero era preciso. Su madre, señorita Morrison, es una leyenda. Una mujer que arriesgó todo para salvar vidas cuando el mundo estaba dando la espalda. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el sonido lejano del tráfico 40 pisos más abajo. Podía sentir la mirada de mi hija clavada en mí, exigiendo explicaciones que no estaba segura de estar lista para dar. Durante 30 años, había sido solo mamá, la mujer que preparaba sus almuerzos, asistía a las reuniones de padres y profesores, y trabajaba en turnos nocturnos en un hospital para pagar su educación. Hassan, dije en voz baja. Eso fue hace mucho, mucho tiempo. No el suficiente para que la gratitud se desvanezca, respondió él. Sin usted, yo no estaría aquí hoy. Ninguno de nosotros lo estaría. Uno de sus asesores, un hombre con sienes canosas y ojos inteligentes, se acercó. Perdóneme, pero ¿está diciendo que esta señora es Evelyn Morrison? La Evelyn Morrison que coordinó las evacuaciones de Damasco. La pregunta quedó en el aire como una revelación esperando estallar. Vi cómo la confusión de Thaddeus se profundizaba, sus ojos moviéndose entre los hombres y yo, como si intentara resolver un rompecabezas donde todas las piezas habían cambiado de forma repentinamente. Había pasado décadas escondiéndome a plena vista, dejando que el mundo olvidara de lo que alguna vez fui capaz. Pero al estar allí, viendo el respeto y la reverencia en los ojos de estos hombres, recordé por qué me había enamorado del trabajo diplomático en primer lugar. No se trataba del poder o el prestigio, se trataba de los momentos en los que podías cambiar la vida de alguien con las palabras adecuadas, la conexión correcta, la cantidad justa de coraje. Sí, dije simplemente. Soy Evelyn Morrison. Las palabras se sintieron extrañas después de tantos años presentándome solo como la mamá de Thaddeus o la señora Morrison del apartamento 12B. Pero también se sintieron como volver a casa. El jeque Hassan volvió a colocar su mano sobre su corazón. Entonces debo decirle que mi familia ha estado buscándola durante 25 años. El silencio que siguió a las palabras del jeque Hassan se sintió como estar en el ojo de un huracán. Podía ver el mundo de Thaddeus inclinándose sobre su eje. Su comprensión cuidadosamente construida de quién era su madre se estaba desmoronando pieza a pieza. La mujer a la que acababa de describir como una vieja inútil, era aparentemente alguien a quien estos hombres poderosos habían estado buscando activamente durante 2 décadas y media. ¿Buscándome? Pregunté, aunque mi formación diplomática ya me había proporcionado varias respuestas posibles. En mi vida anterior, había aprendido que la gratitud en Oriente Medio no es una emoción pasajera, es una deuda que pasa de generación en generación.
El jeque Hassan hizo un gesto a sus asesores y noté cómo retrocedieron inmediatamente, dándole espacio para hablar en privado. Incluso en este momento de revelación personal, el hombre imponía un respeto absoluto. Cuando tenía 7 años, comenzó, con una voz cargada por el peso del recuerdo, mi familia estaba atrapada en Damasco durante el asedio de 1992. Mi padre era un diplomático menor atrapado en el lado equivocado de un levantamiento político que amenazaba con desgarrar al país. Teníamos 48 horas para evacuar o enfrentar el encarcelamiento o algo peor. Recordaba aquel tiempo demasiado bien. Las llamadas que llegaban en mitad de la noche, la coordinación frenética entre embajadas, las decisiones imposibles entre salvar a unos y dejar atrás a otros. Esos eran los días en que dormir era un lujo y cada decisión cargaba con el peso de vidas humanas. Los canales oficiales nos habían fallado, continuó Hassan. La embajada estadounidense ya había evacuado al personal no esencial. Los británicos estaban desbordados. Nos dijeron que esperáramos, que tuviéramos esperanza, y entonces, una mujer apareció en nuestra puerta. Sentí los ojos de Zadey ardiendo sobre mí, pero mantuve mi atención en Hassan. Algunas historias necesitaban ser contadas por completo antes de que las preguntas pudieran comenzar. Hablaba un árabe perfecto, conocía las rutas traseras a través de la ciudad que incluso los locales habían olvidado. Tenía una red de contactos que parecía imposible de mantener para una sola persona. En 36 horas, nos puso en un avión hacia la seguridad junto con otras 14 familias a las que ya habían dado por perdidas. Hassan hizo una pausa, moviendo inconscientemente su mano hacia su pecho, donde pude ver el contorno de lo que probablemente era un colgante o una cadena bajo su camisa. Mi padre pasó el resto de su vida tratando de encontrar a esta mujer. Solo sabía su nombre, Evelyn. Sin apellido, sin cargo oficial, sin agencia gubernamental a la que contactar. Había aparecido como un ángel y desaparecido de manera igual de misteriosa. El asesor de las sienes canosas dio un paso adelante. Señor, si me permite añadir, mi propia familia estaba entre las salvadas aquel día. La familia Al-Mahmoud. Sí lo recordaba. El anciano patriarca que se había negado a irse sin sus libros. La nuera embarazada que se puso de parto durante la evacuación. Habíamos dado a luz a ese bebé en la parte trasera de un camión de socorro mientras los proyectiles explotaban a 3 manzanas de distancia. Ahmad Al-Mahmoud, dije suavemente, y vi cómo los ojos del hombre se abrían de par en par por el impacto. ¿Recuerda el nombre de mi padre?, susurró. Por supuesto que lo recuerdo. No olvidas los nombres de las personas cuyas vidas penden del equilibrio de tus decisiones. Incluso 30 años después, todavía podía recordar el peso de aquel bebé recién nacido en mis brazos, el alivio en el rostro de su abuela cuando llegamos a la zona segura. Zadey finalmente encontró su voz, aunque salió apenas como un graznido. Mamá, no entiendo nada de esto. Trabajabas en el hospital memorial. Eras enfermera. Me dijiste que solo eras enfermera. Me giré para mirar a mi hija, viéndola correctamente por quizás la primera vez en años. No como la exitosa mujer de negocios en la que se había convertido, no como la niña que había criado, sino como alguien que intentaba reconciliar 2 versiones de la realidad completamente diferentes. Era enfermera, dije con delicadeza. Esa parte era cierta, pero no era la única verdad. El jeque Hassan se acercó, bajando la voz a un tono más privado. Señorita Morrison, ¿puedo preguntar por qué desapareció después de las evacuaciones? Después de salvar a tantas familias, desapareció del mundo diplomático por completo. Escuchamos rumores de que había muerto, de que la habían reasignado, de que la habían reclutado agencias de inteligencia, pero nadie lo sabía con certeza. La respuesta real era a la vez más simple y más complicada que cualquiera de esos rumores. Desaparecí porque me enamoré, porque quedé embarazada, porque elegí construir una vida en lugar de salvar vidas, al menos de la manera en que me habían entrenado para hacerlo. Me casé, dije simplemente. Tuve una bebé. Decidí que mi familia me necesitaba más que el Departamento de Estado. Era la versión abreviada, por supuesto. No mencioné cómo mi esposo, David, se sentía cada vez más incómodo con mis largas ausencias, las llamadas telefónicas a todas horas, la forma en que desaparecía durante semanas en misiones de consultoría de las que no podía hablar.
No mencioné el ultimátum que me dio cuando Thaddeus tenía 2 años: elige tu carrera o elige a tu familia. Elegí a mi familia. Y cuando David murió en un accidente de coche 8 años después, dejándome sola para criar a Thaddeus, nunca miré atrás. El Departamento de Estado me había ofrecido puestos, trabajos de consultoría, oportunidades para regresar al mundo que había amado. Pero Thaddeus necesitaba estabilidad, necesitaba una madre que estuviera presente para las reuniones de padres y profesores, los partidos de fútbol y los desamores adolescentes. Así que me convertí en enfermera de hospital, trabajando en el turno de noche para poder estar disponible durante el día. Enterré mis idiomas, mis contactos, mis años de experiencia en relaciones internacionales. Me convertí exactamente en lo que Thaddeus siempre me había conocido: solo mamá. Lo dejó todo, dijo Ahmad al-Mahmoud, y pude escuchar el asombro en su voz. Una carrera que podría haber cambiado el mundo. Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió y entraron 3 hombres más. Reconocí el tipo inmediatamente: el porte del entrenamiento militar suavizado por años en los negocios. La forma cuidadosa en que escaneaban la sala antes de centrarse en los actores clave. El jeque Hassan se enderezó y noté el sutil cambio en su comportamiento, de personal a profesional. Caballeros, qué puntualidad. Me gustaría que conozcan a alguien muy especial. Los recién llegados se acercaron y sentí aquel hormigueo familiar de reconocimiento que venía de años de leer a la gente, entender las dinámicas de poder y anticipar cómo se desarrollarían las conversaciones. Estos no eran solo otros inversores, estos hombres se movían con la autoridad de personas que tomaban decisiones que afectaban a naciones. Esta es Evelyn Morrison, dijo Hassan, su voz cargada de una reverencia que hizo que Thaddeus se estremeciera visiblemente. La mujer que salvó a mi familia hace 30 años. La mujer que salvó a muchas de nuestras familias. El más alto de los 3 hombres dio un paso al frente, y cuando habló, su acento era diferente. Libanés, pensé. Señora Morrison, soy Khalil Rashid. Mi hermana Amira habla de usted a menudo. Amira, la niña de 12 años que había sido separada de su familia durante el caos, a quien encontré 3 días después en un campo de refugiados, traumatizada y sola. Había pasado 2 semanas con su familia, ayudándoles a tramitar los documentos de inmigración, enseñando a Amira frases en inglés que le ayudarían a comunicarse con los trabajadores humanitarios. ¿Cómo está Amira?, pregunté, y vi cómo se formaban lágrimas en sus ojos. Ella es la doctora Amira Rashid ahora, jefa de cirugía pediátrica en la Universidad Americana de Beirut. Llamó Evelyn a su hija. La sala pareció girar ligeramente. En todos mis años de tranquila jubilación, me había preguntado por las familias que había ayudado, los niños que habían crecido lejos del caos del que los habíamos sacado. Pero nunca imaginé que mi nombre se hubiera transmitido, que estas breves intersecciones en nuestras vidas hubieran significado tanto para ellos. Thaddeus emitió un pequeño sonido, algo entre un suspiro y un sollozo. Cuando la miré, vi que su rímel cuidadosamente aplicado comenzaba a correrse. ¿Cuántos?, preguntó, con la voz apenas audible. ¿Cuántas familias? El jeque Hassan intercambió una mirada con sus colegas. Solo en Damasco, 47 familias, 312 personas. Pero Damasco no fue la única operación. La sala quedó en silencio de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. No era el silencio del shock, sino el silencio de la reverencia. Me encontré recordando otras ciudades, otras crisis, otros rostros. Sarajevo en 1994, Ruanda más tarde ese mismo año, la interminable sucesión de lugares donde la política y el odio creaban sufrimiento humano, y donde a veces, si conocías a las personas adecuadas y hacías las preguntas correctas, podías crear un pequeño bolsillo de seguridad en el caos. Señora Morrison, dijo el tercer recién llegado, represento a un consorcio de familias cuyas vidas usted tocó durante aquellos años. Hemos estado esperando encontrarla durante mucho, mucho tiempo. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. ¿Con qué propósito? Para agradecerle, por supuesto, y para ofrecerle algo que debería haberle sido ofrecido hace 30 años. Capté la respiración entrecortada de Thaddeus, vi cómo sus ojos se abrían de par en par al empezar a comprender que esta conversación avanzaba en una dirección que nunca había previsto. Su madre, la mujer a la que había traído como una obligación familiar, estaba a punto de convertirse en el centro de atención de formas que nunca hubiera podido imaginar.
El jeque Hassan metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre, grueso y de aspecto costoso. Señora Morrison, nos sentiríamos honrados si considerara un puesto en la Fundación Al-Rashid. Trabajamos con reasentamiento de refugiados, intervención en crisis y coordinación humanitaria internacional. La ironía no se me escapó. Ahí estaba mi hija, buscando desesperadamente $20 millones en financiación para su empresa de consultoría tecnológica, mientras estos mismos inversores estaban a punto de ofrecerle a su vieja madre inútil la oportunidad de regresar al mundo que había dejado atrás. ¿Qué tipo de puesto?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Directora de operaciones de crisis, dijo Hassan. Autonomía total, presupuesto ilimitado para proyectos humanitarios y un salario que refleja el valor de su experiencia. Me entregó el sobre. Los detalles están todos aquí, pero puedo decirle que la compensación anual es de $2.5 millones, además de vivienda, viajes y personal de apoyo completo. El sobre se sentía más pesado de lo que cualquier papel debería sentirse. Zadey lo miraba como si contuviera una bomba activa. Miré a estos hombres, a algunos de los cuales había conocido cuando eran niños, otros que habían crecido escuchando historias de la mujer que había ayudado a sus familias a escapar del caos. Me estaban ofreciendo la oportunidad de reclamar la vida que había dejado de lado, de usar las habilidades que había enterrado para marcar una diferencia en el mundo de nuevo. Pero primero, tenía que lidiar con mi hija, cuya cosmovisión entera acababa de hacerse añicos en el espacio de 20 minutos. El sobre yacía sobre la mesa de conferencias entre nosotros como una pieza de evidencia en un juicio al que no sabía que estaba asistiendo. Los ojos de Zadey se movían constantemente hacia él, luego hacia mí, luego hacia los hombres que nos rodeaban con el tipo de reverencia usualmente reservada para jefes de Estado o figuras religiosas. Necesito sentarme, dijo Zadey de repente, con la voz hueca. Extendió la mano hacia una de las sillas de cuero, sus piernas parecían inestables. El jeque Hassan hizo una seña inmediatamente a uno de sus asistentes, quien rápidamente sirvió un vaso de agua de la jarra de cristal en la mesa auxiliar. Por supuesto, por favor, siéntase cómoda. Esto debe ser bastante abrumador. Abrumador. Esa era una forma de decirlo. Vi a mi hija aceptar el agua con manos temblorosas, y sentí un dolor familiar en el pecho, el mismo que había llevado durante 30 años. Preguntándome si había tomado la decisión correcta al abandonar mi carrera para ser la madre que ella necesitaba. Señora Morrison, dijo Khalil Rashid, con voz suave pero persistente. Quizás podría decirnos qué pasó después de Damasco. Le perdimos la pista por completo. Permanecí de pie, en parte por vieja costumbre, en los círculos diplomáticos, nunca te sientas a menos que te inviten, y nunca te sientas primero, y en parte porque algo sobre este momento se sentía demasiado significativo para la intimidad casual de sentarse alrededor de una mesa de conferencias. Regresé a casa, dije simplemente, a Washington, D.C. Mi hija tenía 2 años. Mi esposo estaba amenazando con el divorcio y me di cuenta de que no podía salvar a todas las familias del mundo si no podía salvar a la mía. La verdad era más complicada que eso, por supuesto, siempre lo era. David me había dado un ultimátum durante uno de mis breves regresos de lo que oficialmente se llamaba consultoría humanitaria. Se había parado en nuestra cocina sosteniendo a Zadey en sus brazos y dijo palabras que todavía resonaban en mi memoria: elige, Evelyn. Elígenos a nosotros o elígelos a ellos. Pero ya no puedes elegir a ambos. Su esposo, dijo Ahmad al-Mahmoud cuidadosamente. Él no apoyaba su trabajo. Miré a Zadey, que escuchaba con la intensidad de alguien que escucha un idioma extranjero siendo traducido por primera vez. David era un buen hombre, dije, lo cual era cierto. Pero se casó con una enfermera, no con una diplomática. Cuando el Departamento de Estado comenzó a llamarme para misiones cada vez más peligrosas, cuando empecé a estar fuera durante meses a la vez, sintió que estaba perdiendo a su esposa en un mundo que no podía entender. Lo que no dije fue cómo David había encontrado mi pasaporte de emergencia escondido en nuestro dormitorio, junto con documentación bajo 3 nombres diferentes. Cómo me había confrontado sobre las cicatrices en mi espalda que le había dicho que provenían de un accidente de la infancia, cuando en realidad eran de un incidente de secuestro en Somalia que salió mal. Cómo había unido poco a poco las piezas de que la mujer con la que se había casado no era la mujer que dormía en su cama. ¿Entonces dejó el servicio diplomático?, dijo el jeque Hassan, y pude escuchar la pregunta detrás de la afirmación.
Nunca estuve oficialmente en el servicio diplomático, respondí. Oficialmente, era contratista civil, coordinación de ayuda humanitaria. Pero sí, dejé todo eso atrás. El cuarto hombre, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Señora Morrison, mi nombre es Omar Alzara. Represento a las familias de las evacuaciones de Sarajevo de 1994. Me faltó el aliento. Sarajevo había sido diferente a Damasco. En Damasco, habíamos corrido contra el tiempo, pero trabajando con alguna medida de apoyo oficial. En Sarajevo, habíamos estado trabajando completamente fuera de los canales normales, usando redes que existían en las áreas grises entre la diplomacia legítima y lo que algunos llamarían espionaje. La familia Alzara, dije, recordando. Su padre era el profesor universitario. Sí. Y su madre estaba embarazada de mí cuando usted los ayudó a escapar del asedio. Sentí el peso familiar de esos recuerdos asentándose sobre mis hombros. Sarajevo en 1994 había sido una pesadilla de disparos de francotiradores y bombardeos de artillería. La familia había estado atrapada en el barrio académico durante 8 meses, sobreviviendo con raciones de la ONU y la poca comida que se podía pasar de contrabando a través de los túneles. Usted me sacó cargando, continuó Omar. Cuando mi madre se puso de parto prematuro durante la evacuación, usted tomó la decisión de quedarse con ella en lugar de llevar a las otras familias a un lugar seguro. El vaso de agua de Zadey se resbaló de sus dedos, golpeando la mesa. ¿Estuviste en zonas de guerra?, susurró. Mientras yo era una bebé, tú estabas en zonas de guerra. La pregunta me golpeó como un golpe físico. Esto era exactamente lo que esperaba evitar, exactamente por qué había enterrado esos años tan completamente. La culpa que venía con saber que mientras yo me arrastraba por edificios bombardeados para salvar a extraños, mi propia hija era cuidada por niñeras y trabajadores de guarderías. A veces, dije en voz baja, cuando no había otra opción. No había otra opción. La voz de Zadey subía, y podía ver 30 años de resentimiento empezando a cristalizar en algo más duro y peligroso. Tenías una opción. Tenías una hija. Elegiste a extraños antes que a tu propia hija. La acusación quedó suspendida en el aire como una bofetada. A nuestro alrededor, los empresarios de Oriente Medio se movieron incómodos, reconociendo claramente que se habían topado con un drama familiar que iba mucho más allá de lo que habían previsto. El jeque Hassan se aclaró la garganta delicadamente. Quizás deberíamos darles un poco de privacidad para discutir. No, dije firmemente. Si vamos a hacer esto, lo hacemos ahora. Todo ello. Me giré para enfrentar a Zadey directamente, viéndola claramente por quizás la primera vez en años. No como mi exitosa hija que había crecido más allá de necesitarme, sino como la niña pequeña que había preguntado por qué mamá siempre estaba trabajando, por qué mamá a veces llegaba a casa con moretones, por qué mamá lloraba en el baño cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Tienes razón, dije. Tomé decisiones que me alejaron de ti. Pero tienes que entender por qué. Metí la mano en mi bolso y saqué algo que había llevado durante 30 años, pero que nunca le había mostrado. Una pequeña fotografía, desgastada en los bordes por el manejo. Mostraba a un grupo de niños, quizás 20 de ellos, de pie fuera de una tienda de campaña en un campo de refugiados. Sostenían una pancarta que decía «Gracias, señorita Evelyn», en árabe. Esta fue tomada en 1993, dije, entregándole la foto a Zadey. 3 meses después de Damasco. Todos esos niños están vivos hoy gracias a lo que hicimos. Tienen familias ahora, carreras, vidas que no habrían existido si los hubiéramos dejado atrás. Zadey miró la foto y vi sus manos temblar de nuevo. Hassan era el niño pequeño en la primera fila, continué. El que sostenía la pancarta. Tenía 7 años y había estado separado de sus padres durante 6 semanas. Cuando los encontramos, no había dicho una palabra desde la separación. Estrés postraumático, dijo el médico. Puede que nunca se recupere. El jeque Hassan dio un paso adelante, con la voz cargada de emoción. Trabajó conmigo durante 3 horas cada día durante 2 semanas, enseñándome palabras en inglés, ayudándome a entender que mis padres estaban a salvo. La primera palabra que dije después del trauma fue su nombre, Evelyn.
Vi lágrimas formándose en los ojos de Zadei, pero su mandíbula permaneció tensa en una ira obstinada. Eso es muy conmovedor, dijo, su tono quebradizo. Pero no cambia el hecho de que los elegiste a ellos antes que a mí. Los elegí a ellos porque tú estabas a salvo, respondí. Tú tenías un hogar, comida, atención médica, un padre que te amaba. Estos niños no tenían nada. Nada excepto la esperanza de que alguien se preocupara lo suficiente como para arriesgarlo todo para salvarlos. Omar Alzara se acercó, con voz suave pero insistente. Señora Morrison, quizás usted no entiende el alcance total de lo que su madre logró. La operación de Sarajevo sola salvó a más de 200 personas, pero esa fue solo una de muchas. Hizo un gesto a sus colegas. Entre 1990 y 1996, su madre coordinó evacuaciones en 8 países diferentes. Ella es personalmente responsable de salvar más de 1,500 vidas. El número golpeó a Zadei como un golpe físico. Vi su rostro palidecer mientras lo procesaba. 1,500 personas, repitió entumecida. 1,500 personas que llegaron a tener hijos propios, añadió Ahmad al-Mahmoud, que construyeron negocios, se convirtieron en médicos, maestros e ingenieros, que contribuyeron a sus nuevas comunidades de formas que se propagaron hacia afuera por generaciones. Khalil Rashid sacó su teléfono y se desplazó por lo que parecía una lista de contactos. ¿Te gustaría ver en qué se convirtieron algunos de esos niños? La doctora Amira Rashid, como mencioné, pero también el profesor Hassan al-Mahmoud en la Universidad de Yorktown, la ingeniera Leila Qassam, quien diseñó sistemas de purificación de agua ahora utilizados en todo Oriente Medio, el arquitecto Samir Qasemi, cuyos diseños de viviendas para refugiados han sido implementados por la ONU. Miró a Zadei. Tu madre no solo salvó vidas, salvó sueños potenciales, árboles genealógicos enteros que no habrían existido sin su intervención. Vi a mi hija luchar con esta información. Vi cómo intentaba reconciliar a la mujer que siempre había conocido con la persona que estos hombres estaban describiendo. La madre que había trabajado turnos nocturnos en el hospital para pagar su educación en una escuela privada era también alguien en quien se había confiado con operaciones de crisis internacionales que la mayoría de la gente ni siquiera sabría que habían sucedido. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Zadei finalmente, con la voz quebrándose. ¿Por qué dejar que pensara que eras simplemente ordinaria? La pregunta que había estado temiendo durante 30 años. Aquella que había esperado que nunca hiciera. Porque no estaba segura de tener una buena respuesta. Porque quería que estuvieras orgullosa de mí por ser tu madre, dije simplemente. No por ser alguien que había hecho cosas extraordinarias antes de que nacieras. Quería que me amaras por quien era contigo, no por quien había sido sin ti. El jeque Hassan dio un paso adelante, con expresión seria. Señora Morrison, hay algo más que debe saber. Algo que descubrimos solo recientemente a través de nuestra investigación sobre sus antecedentes. Sentí un frío terror asentarse en mi estómago. Había partes de mi pasado que había esperado que permanecieran enterradas para siempre. Los archivos del Departamento de Estado de su última misión, continuó Hassan cuidadosamente. Fueron desclasificados el año pasado bajo la regla de los 30 años. Supimos que su decisión de dejar el trabajo diplomático no fue del todo voluntaria. La cabeza de Zadei se levantó de golpe, su rostro manchado de lágrimas alerta de repente. ¿Qué significa eso? Hassan me miró, pidiendo claramente permiso para continuar. Asentí lentamente, sabiendo que esta conversación ya había ido demasiado lejos para detenerla ahora. La última misión de su madre fue en Somalia en 1996, dijo. Fue capturada por militantes mientras intentaba evacuar a un grupo de trabajadores humanitarios. Estuvo retenida durante 17 días, torturada. La palabra quedó suspendida en el aire como una bomba esperando explotar. Cuando finalmente fue rescatada, continuó Hassan, el Departamento de Estado le ofreció apoyo médico completo, asesoramiento psicológico y un ascenso a subdirectora de operaciones de crisis. Lo rechazó todo. Desapareció de sus registros por completo. Sentí la mirada de Zadei ardiendo sobre mí, pero no pude encontrar sus ojos. Esos 17 días en Somalia fueron un capítulo de mi vida sobre el que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a David. Fuiste torturada, susurró Zadei.
Y luego regresaste a casa, me hiciste el desayuno y me ayudaste con mi tarea. Tenías 3 años, dije, con la voz apenas audible. No necesitaba saber que existían monstruos. La sala de conferencias quedó en silencio excepto por el sonido de los suaves sollozos de Thaddeus. 30 años de resentimiento y malentendidos se estaban desmoronando a nuestro alrededor, dejando atrás algo crudo y doloroso, pero quizás finalmente honesto. «Oh, Dios», dijo Thaddeus entre lágrimas. «¿Qué clase de hija he sido?» El silencio que siguió a la pregunta de Thaddeus se sintió como entrar en una catedral, pesado con el peso de la confesión y el perdón. Vi a mi hija desmoronarse en su silla, su pulida fachada profesional completamente destruida por la revelación de quién era realmente su madre, o mejor dicho, quién había sido. «¿Qué clase de hija he sido?», repitió, su voz apenas un susurro. «Te llamé inútil delante de estos hombres cuyas familias salvaste. Me avergonzaba de ti». Me moví hacia ella instintivamente, de la misma forma en que lo hacía cuando era pequeña y necesitaba consuelo después de una pesadilla o una rodilla raspada. Pero ella levantó una mano, deteniéndome. «No», dijo firmemente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No te atrevas a consolarme ahora mismo. No me lo merezco». El jeque Hassan se aclaró la garganta suavemente. «Quizás deberíamos posponer nuestra discusión». «No», dijo Thaddeus, enderezándose en su silla con lo que reconocí como la obstinada determinación que había heredado de mí. «Necesito escuchar todo, absolutamente todo». Miró a los hombres que nos rodeaban, estos poderosos empresarios que habían dejado todo para honrar a una mujer a la que veían como una heroína. «Cuéntenme sobre Somalia. Cuéntenme por lo que pasó mi madre mientras yo jugaba con muñecas y me quejaba de que trabajaba demasiado». Omar Alzara me miró con incertidumbre. «Señora Morrison, esta es información muy personal». «Cuéntenselo», dije en voz baja. Si finalmente íbamos a tener esta conversación, tenía que ser completa. No más secretos, no más protección contra verdades feas. Thaddeus tenía 38 años. Podía soportar saber quién era realmente su madre. Omar asintió solemnemente. La operación en Somalia se suponía que era una evacuación simple. Un grupo de trabajadores de Médicos Sin Fronteras había quedado atrapado en fuego cruzado entre fuerzas gubernamentales y rebeldes. Su madre fue enviada con un pequeño equipo para extraerlos a salvo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero la inteligencia estaba equivocada. A los rebeldes no les interesaba el rescate ni la negociación. Estaban haciendo una declaración sobre la interferencia occidental en los conflictos africanos. El equipo médico y el equipo de extracción de su madre fueron capturados el segundo día. Sentí la opresión familiar en el pecho que venía cada vez que surgían estos recuerdos. Incluso 30 años después, incluso con décadas de terapia, meditación y olvido determinado, Somalia seguía siendo el capítulo más oscuro de mi vida. Los informes oficiales estaban muy censurados, continuó Ahmad al-Mahmoud. Pero a través de nuestras conexiones familiares, algunos tenemos parientes en servicios de inteligencia. Conocimos más detalles. La señora Morrison fue torturada para obtener información sobre las operaciones estadounidenses en la región. Cuando se negó a proporcionar cualquier inteligencia, la torturaron para romper su espíritu, para demostrar que los agentes estadounidenses no eran tan fuertes como pretendían ser. El rostro de Thaddeus estaba completamente blanco ahora. ¿Cuánto tiempo? 17 días, respondí antes de que nadie más pudiera. 17 días y 16 noches. Y nunca me lo dijiste. Nunca se lo dije a nadie. ¿Cuál habría sido el punto? Pregunté, genuinamente curiosa sobre su respuesta. ¿Qué habría logrado contártelo, excepto darte pesadillas sobre cosas que no podías cambiar o controlar? Khalil Rashid se inclinó hacia adelante, con expresión grave. Señora Morrison, hay algo más sobre Somalia que quizás usted no sepa. Algo que descubrimos a través de nuestra investigación. Sentí que mi estómago caía. Había cosas sobre Somalia que nunca le había contado a nadie. Cosas que el Departamento de Estado había clasificado tan profundamente que ni siquiera yo debía conocer todos los detalles. El equipo médico que usted estaba tratando de extraer, continuó Khalil cuidadosamente, incluía a mi prima, la doctora Fátima Rashid.
Trabajaba con Médicos Sin Fronteras, proporcionando atención quirúrgica a civiles atrapados en el conflicto. El nombre me golpeó como un golpe físico. Fátima, la joven cirujana que trabajaba turnos de 18 horas en condiciones que habrían desafiado a médicos en hospitales totalmente equipados. La recordaba claramente, brillante, dedicada, negándose a abandonar a sus pacientes incluso cuando la situación se volvía obviamente peligrosa. Fátima no sobrevivió, dije suavemente, sintiendo las palabras como ceniza en mi boca. No, estuvo de acuerdo Khalil. Fue ejecutada el día 14 de su cautiverio. Le dispararon en la cabeza mientras la obligaban a mirar. Zadey emitió un sonido ahogado. Te obligaron a mirar. El recuerdo volvió inundándome con brutal claridad. Las últimas palabras de Fátima para mí, dile a mi familia que salvé a 12 niños hoy. El sonido del disparo. La forma en que su cuerpo se había desplomado como una marioneta desechada. Querían que me rompiera, dije, con voz mecánica. La tortura física no había funcionado, así que intentaron la guerra psicológica. Pensaron que ver morir a personas inocentes debido a mi misión me haría darles lo que querían. Pero usted no se rompió, dijo Omar, con la voz llena de una silenciosa admiración. Todo el mundo se rompe eventualmente, respondí. Estuve cerca. Muy cerca. Si el equipo de rescate hubiera tardado un día o dos más, les habría dicho todo. El jeque Hassan se acercó, con expresión intensa. Señora Morrison, la operación de rescate que la salvó, ¿sabe cómo fue organizada? Negué con la cabeza. Estaba inconsciente cuando me sacaron. Deshidratación severa, costillas fracturadas, infección por heridas sin tratar. Pasé 3 semanas en un hospital militar en Alemania antes de estar lo suficientemente estable como para ser interrogada. El rescate no fue una operación gubernamental, dijo Hassan cuidadosamente. Fue organizada y financiada por familias que usted había salvado en operaciones anteriores. Cuando el Departamento de Estado fue incapaz de negociar su liberación, tomamos cartas en el asunto. La revelación me golpeó como un rayo. Pagaron a mercenarios. Pagamos por el mejor equipo de extracción que el dinero pudo comprar, corrigió Ahmad al-Mamou. $2.7 millones reunidos de 43 familias cuyas vidas usted había salvado. No íbamos a dejarla morir en ese infierno después de todo lo que había hecho por nosotros. Sentí que mis piernas se debilitaban y tuve que sentarme pesadamente en una de las sillas de conferencias. Todos estos años, había creído que mi rescate había sido una operación militar de rutina. Nunca había sabido que las familias que había ayudado habían comprado literalmente mi libertad. Zadey nos miraba a todos con una expresión que no podía leer. ¿Organizaron una operación militar privada para salvar a mi madre? Por supuesto, dijo el jeque Hassan, como si fuera la cosa más natural del mundo. Ella había arriesgado su vida por nuestras familias. ¿Cómo podíamos hacer menos por ella? Y después de todo eso, dijo Zadey, con la voz hueca, regresó a casa y se convirtió en enfermera de turno de noche para poder cuidarme durante el día. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Pero no contra mí, contra sí misma. Su madre nunca le contó sobre sus lesiones de Somalia, ¿verdad? Preguntó Omar suavemente. Zadey negó con la cabeza, mirándome con nuevos ojos. Daño nervioso permanente en su mano izquierda, continuó Omar. 3 vértebras en su espalda baja que estaban fracturadas y nunca sanaron correctamente. Dolor crónico que manejaba con fisioterapia y meditación porque se negaba a tomar analgésicos fuertes mientras la estaba criando. Vi cómo el rostro de Zadey se contraía al recordar todas las veces que me había visto frotándome la espalda o flexionando los dedos, descartándolo como envejecimiento normal. Las cicatrices en tus brazos, susurró. Las que dijiste que eran por accidentes cuando eras joven. Quemaduras de cigarrillo, dije simplemente. Querían saber sobre casas seguras estadounidenses en Mogadishu. Zadey se dobló como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Y yo me quejaba de que trabajabas demasiado. Te resentía por no estar en cada obra escolar y partido de fútbol. Me avergonzaba tu coche, tu ropa, el apartamento en el que vivíamos después de que murió papá. Me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Podrías haber tenido dinero, estatus, trabajo importante.
Podrías haber sido alguien. Fui alguien, dije firmemente. Fui tu madre. Eso era más importante para mí que cualquier otra cosa que hubiera hecho o pudiera hacer. El jeque Hassan dio un paso adelante con el sobre que había ofrecido antes. Señora Morrison, quizás ahora entiende por qué esta oferta es tan importante para nosotros. No solo le estamos ofreciendo un trabajo. Le estamos ofreciendo la oportunidad de reclamar la vida que sacrificó por su familia. Miré el sobre, luego a Thaddeus, que me miraba con una expresión que no podía leer del todo. ¿El puesto viene con autonomía total?, continuó Hassan. Usted reportaría directamente a nuestra junta directiva, que consiste enteramente en personas cuyas familias usted salvó. Sus decisiones serían finales. Su presupuesto sería ilimitado. Tendría los recursos para hacer el tipo de trabajo humanitario que los gobiernos son a menudo demasiado lentos o demasiado políticos para manejar. Ahmad al-Mahmoud añadió, ya hemos identificado 17 situaciones de crisis actuales donde su experiencia podría salvar vidas de inmediato. Refugiados sirios en Turquía, musulmanes rohingya en Bangladesh, disidentes políticos en Myanmar. El trabajo que hizo hace 30 años es necesario ahora más que nunca. Sentí algo agitándose dentro de mí que no había experimentado en décadas. El viejo fuego, el sentido de propósito que me había impulsado a través de zonas de guerra y campos minados políticos, la sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que había nacido para hacer. Pero también sentí el peso de la mirada de Thaddeus, los 38 años de nuestra complicada relación, el conocimiento de que aceptar esta oferta significaría admitir que ella tenía razón en una cosa, siempre había pertenecido a un mundo más grande que solo nosotras dos. ¿Qué hay de tu negocio de consultoría?, le pregunté, asintiendo hacia las presentaciones que aún se mostraban en la pantalla de la pared. Esta reunión se suponía que era sobre tu financiación. Thaddeus soltó una risa que era medio sollozo, medio histeria. Mi negocio, mis brillantes soluciones tecnológicas para mercados emergentes. Señaló a los hombres a nuestro alrededor. A estos hombres les acaban de ofrecer a mi madre más dinero en un año de lo que yo gano en 5. Vinieron aquí a invertir $20 millones en una startup tecnológica, y en su lugar encontraron a una leyenda a la que han estado buscando desde que yo tenía 13 años. Se levantó abruptamente, balanceándose ligeramente. ¿Sabes cuál es la peor parte? Te traje aquí como adorno. ¿Valores familiares?, dije. Demuéstrales que somos gente respetable con fuertes conexiones familiares. Se rió de nuevo, el sonido amargo y crudo. Te arrastré a esta reunión como un accesorio, y resulta que eres la persona más importante en la sala. El jeque Hassan parecía incómodo. Señorita Morrison, quizás deberíamos discutir. No, dijo Thaddeus bruscamente. No hay nada que discutir. Mi negocio fue construido sobre algoritmos y análisis de mercado. Pero mi madre construyó su carrera salvando vidas humanas reales. No hay comparación. Recogió su bolso y abrigo de la silla donde los había dejado. Acepta el trabajo, mamá. Tómalo todo. El dinero, el puesto, la oportunidad de volver a ser quien realmente eres. Se detuvo en la puerta, volviéndose para mirarme una última vez. Siento no haberte visto nunca. Siento haberme avergonzado de ti. Y siento que hicieran falta extraños para mostrarme qué mujer increíble es mi madre. Entonces se fue, dejándome sola con 4 de los hombres más poderosos de Oriente Medio y un sobre que contenía la oportunidad de reclamar todo lo que había dejado de lado hace 30 años. El silencio que siguió a la partida de Thaddeus se sintió como las secuelas de una explosión. Me quedé congelada en el centro de la sala de conferencias, con el sobre aún en mis manos, mientras 4 de los hombres más influyentes de Oriente Medio esperaban a que yo hablara. A través de los ventanales de suelo a techo, podía ver la ciudad extendiéndose debajo de nosotros, millones de personas realizando sus vidas ordinarias mientras mi mundo acababa de ser puesto completamente patas arriba. Quizás deberíamos darle algo de tiempo para procesar, dijo el jeque Hassan suavemente. Pero pude ver la preocupación en sus ojos. Había venido aquí esperando hacer una oferta generosa a una mujer a la que veneraba, en su lugar, había destruido inadvertidamente la relación entre una madre y una hija. No, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Creo que he tenido suficiente tiempo. 30 años,
de hecho. Abrí el sobre y saqué los documentos que contenía. La oferta era aún más completa de lo que Hassan había indicado. No solo un salario de 2.5 millones de dólares anuales, sino subsidios de vivienda, presupuestos de viaje, detalles de seguridad, cobertura médica completa y un fondo discrecional para operaciones de emergencia que no tenía límite superior. Más importante aún, la estructura organizacional que habían creado era exactamente lo que siempre había soñado durante mis años en el Departamento de Estado, sin burocracia, sin consideraciones políticas, sin comités que pudieran anular las decisiones de campo. Solo los recursos para identificar crisis y responder de inmediato con el respaldo total de algunas de las familias más ricas del mundo. La Fundación Al-Rashid, leí en voz alta en el membrete. Llamada así por mi familia, pero financiada por todos nosotros, explicó Hassan. La establecimos hace 5 años con el propósito específico de encontrarla y ofrecerle este puesto. Cuando eso resultó imposible, comenzamos a hacer el trabajo nosotros mismos, siempre esperando que algún día pudiéramos convencerla de liderarlo adecuadamente. Ahmad Al-Mahmoud se movió hacia la pantalla de presentación y sacó una nueva serie de diapositivas. Estas son nuestras operaciones actuales. Campos de refugiados en Jordania y Líbano, clínicas médicas en Afganistán, programas educativos para niños desplazados en toda la región, pero nos falta la experiencia para expandirnos hacia la intervención en crisis. Estudié los números en la pantalla. Habían construido algo impresionante, pero podía ver de inmediato dónde residían sus limitaciones. Eran excelentes proporcionando ayuda después de que los desastres ya habían ocurrido, pero no tenían capacidad para el tipo de diplomacia preventiva que podía detener las crisis antes de que se convirtieran en catástrofes. ¿Cuántos miembros del personal emplean actualmente? Pregunté, cayendo automáticamente en la mentalidad analítica que alguna vez había sido algo natural. 347 empleados a tiempo completo en 12 países, respondió Khalil Rashid. Además de aproximadamente 800 contratistas y socios locales. Presupuesto operativo de 120 millones de dólares anuales. Pero como puede ver en la carta de oferta, estamos preparados para aumentar eso significativamente si acepta el puesto. Sentí la emoción familiar que venía con contemplar un desafío logístico complejo. Esto no era solo una oferta de trabajo, era una oportunidad para construir el tipo de operación humanitaria que realmente pudiera marcar una diferencia a escala global. Pero incluso mientras mi mente empezaba a correr con posibilidades, no podía dejar de pensar en Zadey saliendo por esa puerta. La forma en que sus hombros se habían hundido en la derrota, la comprensión de que toda su comprensión de nuestra relación se había basado en información incompleta. ¿Qué hay de mi hija? Pregunté de repente, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Omar Al-Zara parecía confundido. ¿Perdón, Zadey? ¿Su negocio? Vino aquí buscando financiación y en su lugar descubrió que su madre es aparentemente más interesante para ustedes que ella. ¿Qué le pasará a ella ahora? Los hombres intercambiaron miradas, y pude ver que habían estado tan enfocados en su propio reencuentro con su salvadora perdida que no habían considerado completamente el daño colateral. Señora Morrison, dijo Hassan cuidadosamente. Estaríamos felices de discutir oportunidades de inversión con su hija también, pero su empresa de consultoría tecnológica no es realmente en lo que están interesados en invertir, terminé por él. Vinieron aquí por infraestructura de petróleo y gas, contratos de defensa, proyectos de desarrollo regional. La empresa de Zadey es demasiado pequeña, demasiado especializada, demasiado estadounidense para sus necesidades. El silencio incómodo que siguió confirmó lo que ya sabía. Zadey había estado persiguiendo un sueño imposible, tratando de entrar en mercados que ya estaban dominados por actores establecidos con conexiones que ella no podía igualar. Sin embargo, añadió Khalil lentamente, si ella estuviera interesada en redirigir su experiencia tecnológica hacia aplicaciones humanitarias. Sentí una chispa de esperanza. ¿Qué quieres decir? Sistemas de comunicación de crisis, bases de datos de seguimiento de refugiados, algoritmos de asignación de recursos, el tipo de infraestructura tecnológica que podría revolucionar cómo se entrega la ayuda humanitaria. Señaló hacia la pantalla de presentación. La experiencia de tu hija en análisis de datos y tecnologías de mercados emergentes podría ser exactamente lo que necesitamos para modernizar nuestras operaciones. Ahmad Al-Mahmoud asintió con entusiasmo. Hemos estado luchando con la gestión de la información.
Cuando estalla una crisis, a menudo perdemos un tiempo valioso tratando de coordinar entre diferentes agencias y gobiernos. Una solución tecnológica integral podría salvar cientos de vidas en las primeras 48 horas solamente. Miré los documentos en mis manos, luego a los hombres que habían pasado 5 años y considerables recursos tratando de encontrarme. Me estaban ofreciendo todo lo que siempre había querido profesionalmente. Pero también estaban ofreciendo algo que no me había atrevido a esperar, una forma de traer a Thadei a este mundo conmigo como una socia igualitaria en lugar de la hija que siempre se había sentido secundaria a mi misión más grande. Necesito hablar con ella primero, dije finalmente. Antes de que pueda aceptar esta oferta, necesito asegurarme de que mi hija y yo nos entendamos. Hassan asintió de inmediato. Por supuesto, la familia es lo primero. Aprendimos esa lección de usted hace 30 años. Recogí mi bolso y abrigo, con el sobre guardado de forma segura dentro. Denme 24 horas. Tendré una respuesta para ustedes mañana. Mientras me dirigía a la puerta, Omar me llamó. Señora Morrison, su hija estaba equivocada en una cosa. Me volví. ¿Qué cosa? Dijo que la trajo aquí como adorno, pero nosotros vinimos a esta reunión porque escuchamos que Thadei Morrison era hija de alguien llamada Evelyn. Hemos estado siguiendo a su familia durante años, esperando exactamente esta oportunidad. La revelación me dejó fría. ¿Quieres decir que tu hija no nos eligió como inversores? Hassan dijo con una leve sonrisa, la elegimos a ella porque era suya. El viaje en ascensor hacia el garaje se sintió interminable. Mi mente daba vueltas con todo lo que había aprendido, todo lo que había cambiado en el espacio de 2 horas. Pero bajo la emoción y las posibilidades, había una corriente más profunda de culpa y arrepentimiento. Había pasado 30 años protegiendo a Thadei de la verdad sobre mi pasado, creyendo que ella estaba mejor sin saber sobre la violencia y el peligro que habían dado forma a mi carrera temprana. Pero al protegerla de esas verdades, también le había negado la oportunidad de entender por qué tomé las decisiones que tomé, por qué trabajaba de noche para poder estar disponible durante sus días escolares, por qué vivía modestamente a pesar de tener conexiones que podrían haber abierto puertas a la riqueza y la influencia, por qué a veces desaparecía dentro de mí misma, perdida en recuerdos que ella no podía compartir. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto cuando llegué a mi coche. Era de Thadei: lo siento, mamá, por todo. Merecías algo mejor de mi parte. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder: tú también merecías algo mejor de mi parte. ¿Podemos hablar? Su respuesta llegó de inmediato: estoy en casa. Por favor, ven. El viaje al apartamento de Thadei en el distrito de Marina tomó 45 minutos con el tráfico de la tarde, dándome tiempo para pensar en lo que quería decir. ¿Cómo explicas 30 años de decisiones a alguien que acaba de enterarse de que todo lo que creía sobre tu relación era incompleto? El edificio de Thadei era uno de esos almacenes convertidos que se habían transformado en lofts caros para jóvenes profesionales. Siempre me había sentido ligeramente fuera de lugar allí, rodeada de ladrillos expuestos y accesorios industriales que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente. Pero hoy, mientras subía en el ascensor hacia su piso, me pregunté si mi incomodidad había sido menos sobre el edificio y más sobre sentir que no pertenecía a la vida exitosa que mi hija había construido. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero su expresión era determinada. He estado pensando, dijo sin preámbulos, sobre todo lo que dijeron esos hombres. Sobre lo que sacrificaste para criarme. Sobre lo egoísta que he sido. La seguí hasta la sala de estar, observando los muebles caros, las obras de arte originales, los ventanales de suelo a techo con su vista de la bahía. Esta era la vida que había querido para ella, segura, cómoda, exitosa. Pero mirándola ahora, me pregunté si también había sido solitaria. No fuiste egoísta, dije, acomodándome en su sofá de cuero blanco. Solo estabas trabajando con información incompleta. Thadei se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas con fuerza en su regazo. ¿Por qué no me contaste sobre Somalia? Sobre la tortura, sobre las familias que salvaste. Creías que no podía soportarlo. La pregunta que había estado temiendo y esperando en igual medida. Pensé que merecías tener una infancia normal, dije lentamente. Creer que el mundo era básicamente seguro,
que los monstruos solo existían en los cuentos de hadas, que tu madre era solo una mujer ordinaria que te amaba más que nada en el mundo. Pero yo no creía que el mundo fuera seguro, dijo Thaddeus, con la voz quebrándose ligeramente. Creía que no me amabas lo suficiente como para priorizarme. Pensé que trabajabas de noche porque me evitabas. Que vivías modestamente porque no te importaba lo suficiente como para intentar algo mejor. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Toda mi protección cuidadosa, todos mis esfuerzos por darle estabilidad y normalidad, y ella los había interpretado como evidencia de mi indiferencia. Te amaba tanto que dejé todo lo demás, susurré. Mi carrera, mi identidad, mi sentido de propósito. Me convertí en una persona diferente porque pensé que eso era lo que necesitabas. Thaddeus estaba llorando de nuevo, lágrimas corriendo por su rostro. Y me convertí en una persona que se avergonzaba de la mujer que lo sacrificó todo por mí. Dios, mamá, ¿qué clase de monstruo me hace eso? Me moví para sentarme a su lado en el sofá, atrayéndola a mis brazos como lo hacía cuando era pequeña y el mundo se sentía demasiado grande y aterrador. Te hace humana, dije contra su cabello. Te hace mi hija, a quien amo exactamente como eres. Sentimientos complicados y todo. Nos sentamos allí durante mucho tiempo abrazándonos mientras 30 años de malentendidos empezaban a disolverse lentamente. Finalmente, Thaddeus se apartó para mirarme. ¿Vas a tomar el trabajo?, preguntó. Pensé en el sobre en mi bolso, en la oferta de Hassan, en la oportunidad de volver a un trabajo que realmente pudiera importar a escala global. No lo sé, dije honestamente. Significaría viajar, estar fuera a veces, regresar a un mundo del que nunca has sido parte. Thaddeus estuvo en silencio por un momento, luego me sorprendió con una pequeña sonrisa. En realidad, puede que sea parte del después de todo. 6 meses después, me paré en el centro de operaciones principal de la sede de la Fundación Al-Rashid en Ginebra, observando una pared de monitores que mostraban situaciones de crisis desarrollándose en 3 continentes. En el último medio año, habíamos evacuado a 237 trabajadores humanitarios de una guerra civil en Sudán, establecido clínicas médicas de emergencia para víctimas de terremotos en Turquía y coordinado la distribución de alimentos para más de 50,000 refugiados desplazados por inundaciones en Bangladesh. Pero la operación de hoy era diferente. Hoy era personal. Mamá, tenemos confirmación del equipo de campo en Myanmar. La voz de Thaddeus llegó a través de mis auriculares, clara y profesional. Los vehículos de extracción están en posición y los canales diplomáticos que abriste se están manteniendo. Tenemos luz verde para la operación de rescate. Miré a través del centro de operaciones hacia donde mi hija estaba sentada rodeada de múltiples pantallas de computadora, con sus dedos volando sobre teclados mientras coordinaba inteligencia en tiempo real desde una docena de fuentes diferentes. En 6 meses, ella se había transformado de una consultora tecnológica en apuros a una de las especialistas en comunicación de crisis más efectivas con las que jamás había trabajado. Recibido, respondí en mis auriculares. Dile al equipo de campo que tienen luz verde para proceder. ¿Y Thaddeus? Sí, excelente trabajo. La vi sonreír brevemente antes de volverse a sus pantallas. La relación entre nosotras había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. Ya no éramos solo madre e hija cargando décadas de sacrificios malentendidos, éramos socias, colegas, iguales en un trabajo que importaba más de lo que cualquiera de nosotras hubiera soñado posible. La operación de Myanmar era nuestra más ambiciosa hasta el momento, evacuando a un grupo de disidentes políticos y sus familias que habían sido marcados para ejecución por el gobierno militar. Era exactamente el tipo de trabajo que había hecho hace décadas. Pero ahora tenía recursos, respaldo, lo más importante, tenía a Thaddeus trabajando junto a mí. Señora Morrison, llegó la voz de Ahmad Al-Mahmoud desde el área de conferencias donde nuestros miembros de la Junta estaban monitoreando la operación. El gobierno libanés ha confirmado que su aeródromo está listo para recibir nuestros aviones de transporte. Sus contactos diplomáticos funcionaron a la perfección. Asentí, viendo la situación de Myanmar desarrollarse en la pantalla principal. Hace 3 años, estos disidentes habrían sido abandonados por los canales oficiales, dejados a enfrentar el encarcelamiento o la muerte porque su rescate habría sido demasiado políticamente sensible para las agencias gubernamentales. Pero la Fundación Al-Rashid operaba fuera de esas restricciones.
Podíamos tomar riesgos que los diplomáticos no podían, movernos más rápido de lo que permitían las burocracias y salvar vidas que de otro modo se perderían ante cálculos políticos. El transporte 1 está en el aire, anunció Zadei. 18 pasajeros a bordo a salvo, incluidos 7 niños. Hora estimada de llegada a Beirut en 4 horas y 23 minutos. Un grito de alegría surgió del equipo de operaciones, pero sentí la mezcla familiar de alivio y agotamiento que venía con las extracciones exitosas. Otro grupo de familias viviría para ver el mañana porque habíamos estado dispuestas a actuar cuando otros dudaron. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del jeque Hassan, quien estaba viajando en Qatar, observando la operación de Myanmar desde Doha. Magnífico trabajo como siempre. Sus padres estarían orgullosos. Sonreí ante la referencia. Hassan se había acostumbrado a describir a todas las personas que salvábamos como mis padres. Un recordatorio de que cada vida que rescatábamos era el hijo de alguien, el padre de alguien, alguien que importaba a otros de la forma en que su familia me había importado a mí cuando los saqué de Damasco hace 30 años. Mamá. La voz de Zadei llegó a través de los auriculares de nuevo, pero esta vez había algo diferente en su tono. ¿Puedes venir aquí un minuto? Caminé hacia su estación de trabajo, notando el ligero ceño de concentración en su rostro mientras estudiaba uno de sus monitores. ¿Qué pasa? He estado analizando los patrones de inteligencia de nuestras operaciones recientes, dijo, señalando una compleja visualización de datos en su pantalla. Somalia, Myanmar, Sudán, la respuesta al terremoto en Turquía. Hay algo conectándolos que no creo que sea coincidencia. Me incliné más cerca, estudiando la red de conexiones que ella había trazado. ¿Qué tipo de conexiones? Fuentes de información. La inteligencia que nos llevó a estas crisis no vino a través de canales oficiales. Alguien nos ha estado alimentando con información sobre situaciones que necesitaban nuestra intervención. Alguien con acceso a inteligencia de alto nivel de múltiples gobiernos. Una sensación fría se instaló en mi estómago. Muéstramelo. Zadei sacó una serie de registros de comunicaciones destacando puntos de datos específicos. Mira el tiempo. En cada caso, recibimos inteligencia procesable 24 a 48 horas antes de que cualquier agencia gubernamental fuera consciente de la situación. Eso no es posible a menos que alguien con acceso extraordinario estuviera guiando deliberadamente nuestras operaciones. Miré los patrones en la pantalla, reconociendo algo sobre lo que esperaba estar equivocada. ¿Has identificado la fuente? No directamente, pero puedo decirte que la información está llegando a través de al menos 6 canales encubiertos diferentes, todos ellos lo suficientemente sofisticados como para sugerir el respaldo de servicios de inteligencia. Mi teléfono sonó de repente, un número desconocido con un código de país que reconocí, Somalia. Evelyn Morrison, respondí, con mi voz cuidadosamente neutral. Hola, Evelyn. Ha pasado mucho tiempo. La voz envió hielo a través de mis venas. El coronel Marcus Webb, mi antiguo contacto en el Departamento de Estado. El hombre que me había reclutado para la misión de Somalia. El hombre cuya mala inteligencia me había llevado a ser capturada y torturada durante 17 días. Marcus, dije, consciente de que todos en el centro de operaciones me estaban mirando ahora. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Necesito verte. Hay cosas sobre tu trabajo actual que necesitas entender. Te escucho. No por teléfono. ¿Puedes reunirte conmigo en Praga mañana? El Hotel Diplomat, a las 2. Sentí la mano de Zadei en mi brazo, sus ojos muy abiertos por la preocupación. Ella no podía escuchar su lado de la conversación, pero mi lenguaje corporal estaba comunicando aparentemente suficiente. ¿Por qué Praga? Pregunté. Porque es terreno neutral, y porque lo que tengo que decirte involucra las operaciones de tu fundación de maneras que no has comprendido. La línea quedó muerta. Me quedé allí sosteniendo mi teléfono, sintiendo 30 años de miedos cuidadosamente enterrados abriéndose camino de vuelta a la superficie. Mamá. La voz de Zadei era suave pero urgente. ¿Quién era? Miré alrededor del centro de operaciones, a los monitores que mostraban nuestra exitosa operación de rescate, a los miembros del personal que se habían dedicado a nuestra misión humanitaria, a la hija que había encontrado su propósito trabajando junto a mí. Alguien de mi pasado, dije.
alguien de quien esperaba no volver a saber nunca más. 24 horas después, me senté en el ornamentado vestíbulo del Hotel Diplomat en Praga, viendo a turistas y viajeros de negocios moverse a través del espacio con suelo de mármol mientras esperaba una conversación que podría cambiar todo lo que creía saber sobre mi nueva vida. Markus Webb apareció precisamente a las 2, viéndose mayor, pero todavía manteniendo el porte militar que alguna vez lo había convertido en uno de los oficiales de inteligencia más respetados del Departamento de Estado. Su cabello estaba completamente gris ahora, su rostro marcado por décadas de decisiones difíciles, pero sus ojos todavía eran agudos y calculadores. Evelyn, dijo, acomodándose en la silla frente a mí. ¿Te ves bien? La vida humanitaria te sienta bien. Corta las cortesías, Marcus. ¿Por qué estoy aquí? Sonrió levemente, una expresión que recordaba de nuestra relación de trabajo, la sonrisa de alguien que sabía más de lo que estaba revelando. Tu fundación ha tenido un éxito notable en la identificación de situaciones de crisis antes de que se vuelvan de conocimiento público, dijo. Notablemente exitosa en obtener la inteligencia exacta necesaria para montar operaciones de rescate efectivas. Uno casi podría pensar que tienes acceso a información gubernamental clasificada. Mantuve mi expresión neutral, aunque mi corazón latía con fuerza. La Fundación Al-Rashid tiene fuentes excelentes. Cuando salvas vidas, la gente recuerda. Comparten información cuando podría ayudar a salvar más vidas. De hecho. Y algunas de esas personas ahora trabajan para servicios de inteligencia en todo Oriente Medio y Europa. Personas cuyas vidas salvaste hace 30 años, que han pasado sus carreras en posiciones donde podrían devolver el favor. La implicación me golpeó como un golpe físico. Estás diciendo que nuestras fuentes de inteligencia son antiguos refugiados que rescaté, sus hijos, sus parientes, personas que han construido carreras en el servicio gubernamental específicamente para que pudieran apoyar tu trabajo. Marcus se inclinó hacia adelante. Evelyn, no solo salvaste vidas individuales hace 3 décadas. Creaste una red de obligación y gratitud que abarca continentes. Pensé en Hassan, en los otros hombres que me habían encontrado hace 6 meses, en sus recursos, sus conexiones, su capacidad para financiar operaciones que los gobiernos no podían o no querían apoyar. ¿Qué quieres, Marcus? Quiero ofrecerte algo de lo que tu fundación carece actualmente. Apoyo oficial, protección legal, la capacidad de operar con respaldo gubernamental total cuando las situaciones lo requieran. Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta marcada con sellos de clasificado. La comunidad de inteligencia ha estado observando tu trabajo durante meses. Estás haciendo lo que solíamos hacer, pero mejor, más rápido, sin las restricciones políticas que obstaculizan las operaciones oficiales. Y queremos ofrecerte una asociación, no supervisión. Asociación, acceso a flujos de inteligencia oficial, inmunidad diplomática para tus operaciones, apoyo de respaldo cuando las cosas salen mal. A cambio, ocasionalmente, pediríamos tu ayuda con situaciones donde la intervención oficial sería políticamente imposible. Miré la carpeta, reconociendo el peso de la decisión que me pedía tomar. ¿Quieres que me convierta en un brazo no oficial de los servicios de inteligencia estadounidenses? Quiero que te conviertas en lo que siempre debiste ser, alguien que salva vidas cuando el sistema falla, pero con mejores recursos y protección legal de los que tuviste antes. Pensé en Zadei, en nuestro trabajo juntas, en las vidas que ya habíamos salvado, en la posibilidad de salvar aún más con el respaldo oficial, pero también en los compromisos que podrían venir con la asociación gubernamental. Necesito discutir esto con mi equipo, dije finalmente. Marcus asintió y se puso de pie. Por supuesto, pero Evelyn, el mundo se está volviendo más peligroso, no menos. El trabajo que estás haciendo importa más que nunca. No permitas que el orgullo o los agravios pasados te impidan aceptar ayuda que podría salvar miles de vidas adicionales. Mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que mi viaje había cerrado el círculo. De diplomática a madre a líder humanitaria, y ahora de vuelta a una posición donde podía moldear eventos internacionales. Pero esta vez, no estaría caminando hacia la oscuridad sola. Esta vez, tenía a Zadei a mi lado y una red de gratitud que abarcaba el mundo. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi hija, ven a Praga. Hay algo que necesitamos discutir sobre nuestro futuro. Su respuesta llegó de inmediato, ya estoy reservando mi vuelo. Sea lo que sea, lo manejaremos juntas.
Por primera vez en 30 años, me sentí verdaderamente completa. Había reclamado mi propósito, reconstruido mi relación con mi hija y creado algo que importaba a escala global. Y ahora tenía la oportunidad de llevarlo aún más lejos. La mujer que había sido humillada en una sala de conferencias hace 6 meses se había ido. En su lugar estaba alguien que podía salvar vidas, proteger familias y cambiar el mundo. Con su hija como socia, y la gratitud de las naciones como su fuerza, finalmente me había convertido en quien siempre debí ser. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, voy a dejar en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y definitivamente te sorprenderán. Gracias por mirar hasta aquí.